Actualmente se encuentra a cargo del área de investigación de modelamiento geológico en Ecopetrol. Ha dirigido sus investigaciones al análisis de cuenca usando geocronología y geología estructural principalmente. Es uno de los 100 científicos colombianos más citados a nivel mundial, cuenta con decenas de publicaciones internacionales, además ha sido coeditor de boletines y publicaciones especiales en la Geological Society of London y la American Association of Petroleum Geologists. El conferencista ofrecerá la presentación Agua, Energía, Biodiversidad, Terremotos y el levantamiento de los Andes del Norte, variables relacionadas en una región estratégica y con abundantes recursos. Andrés, bienvenido. Gracias. Buenos días. Primero que todo, muchas gracias al Servicio Geológico por la invitación. Pues me siento muy honrado de estar aquí y muchas felicitaciones al Servicio Geológico por los 100 años. Ojalá que sean otros 100 y muchos más. Digamos, el tema de esta charla tiene que ver sobre todo con la relación del levantamiento de los Andes o de la formación de montañas en los Andes del norte y lo que entendemos que serían pues diversas variables que se relacionan con ese tema. Entonces, la agenda de lo que voy a tratar de comentar en los próximos 50 minutos tiene que ver con métodos nuevos, bueno, primero que todo el contexto de la charla, los métodos nuevos y desarrollos tecnológicos que hemos hecho, sobre todo desde que estaba yo antes en el Instituto Colombiano del Petróleo, de Ecopetrol, donde hicimos varios convenios de cooperación con diversas instituciones, y cómo fue un reto tratar de entender los procesos de levantamiento de los Andes, después comentar acerca de las implicaciones que eso tiene en diversos procesos, digamos, que son fundamentales para digamos, en general para la civilización o para las poblaciones, ¿no? Entonces, y finalmente conclusiones sobre eso. El contexto, para empezar, digamos, de todos es conocido los Andes del norte de Colombia, que se dividen en 3 cordilleras cuya configuración geológica es muy diferente, pero lo más interesante que puede uno comentar también es que hay especialistas que dicen que ningún rasgo geográfico ha determinado tanto la historia de Colombia como los Andes. Entonces, eso no solamente uno diría que tiene que ver con rasgos geográficos, sino también con las variables que voy a comentar, o eso es lo que pensamos, que digamos la presencia de montañas, digamos, es el factor más importante para diversos procesos y diversas características que tienen los Andes del norte, como la biodiversidad o la presencia de ciertos recursos como petróleo. El contexto tectónico, que es tomado de CEDIEL 2003, es importante notar, digamos, las diferentes provincias geológicas de Colombia, que yo pienso que los límites más importantes de esas provincias incluyen la falla de Garrapatas de Aveiva, como la llamó este autor, y en este caso también en la cordillera oriental la falla de Suaza, Algeciras, que finalmente separa lo que sería el basamento precámbrico del escudo de Guyana de un basamento más joven que sería paleozoico en lo que sería el rift de la cordillera oriental propiamente. Después, digamos, hasta el año 2006, hasta que se hicieron estos estudios, había hipótesis aceptadas con respecto al levantamiento de los Andes en Colombia, sobre todo de la cordillera oriental. La principal se originó de la paleontología por Van der Hamen y después fue, digamos, complementada por estos autores Weininger y Hohimstra en el 2006. Fue la última compilación, la cual decía, con base en una zonación palinológica, que el área de lo que hoy es la cordillera oriental se encontraba, digamos, cerca del nivel del mar en el Mioceno tardío, básicamente, y alcanzó hacia 3 millones de años una elevación que es comparable o igual a la presente, y se ha mantenido en esa elevación. Eso era la visión 2006. Lo que yo trato de presentar es que después del 2007, con el trabajo que hemos hecho, digamos, desde el ICP y con el apoyo de diversas instituciones, hay es una evolución más compleja que implica varias fases. Una del Cretácico tardío al Paleoceno, que es la finalización del rifting y el inicio de la deformación en el Paleoceno-Eoceno, una deformación, digamos, que genera elevaciones bajas
y pliegues con despegues en la parte superior, digamos, de la corteza. Eso ocasiona, lo que muestran estas flechas, lo que nosotros entenderíamos que sería como la primera migración de petróleo durante el Cenozoico y posiblemente la primera bien documentada y bien conocida, digamos, que hay roca generadora que se emparenta con crudos de esa época. La segunda fase, la de inversión, progresa de un rift del Neocomiano. Esa inversión, digamos, se extiende hasta toda la cordillera, lo que es el área hoy de la cordillera oriental, y finalmente lo que sucede, o lo que proponemos que sucede, es que coetáneo con esa fase hay un rompimiento de lo que serían los llanos o la cuenca de Antepaís en fallas y fracturas de diferentes direcciones como consecuencia de la carga tectónica. Eso es el punto siguiente del que vamos a hablar, y eso habría sucedido en el Mioceno temprano y medio. En la siguiente fase, en el Mioceno tardío al presente, es cuando se generaría la topografía alta que observamos hoy en la cordillera oriental. Entonces la idea es sustentar esa evolución, lo que pienso hacer, digamos, y también mostrar cómo se relaciona con las diferentes variables, pues, que se mencionan que mencioné en el título de la charla. Entonces, para eso vale la pena mencionar, digamos, los métodos y desarrollos tecnológicos que hemos hecho, por lo menos brevemente, sobre todo relacionados con, digamos, dataciones multiproxy de la deformación. En asocio con diferentes universidades e instituciones se hicieron se implementaron diversos métodos, y la síntesis de todo esto lo hacemos en lo que llamamos modelamiento termocinemático, que existen otras escuelas, digamos, como se me escapa ahora el nombre de la escuela de Grenoble, que tiene una metodología similar, pero esta metodología es in-house, desarrollada en Ecopetrol en asocio con otras instituciones. Entonces, para explicar, digamos, de qué se trata, o los métodos que se aplicaron para tratar de entender el levantamiento de los Andes de una forma más o menos convencional, pero combinándolo con métodos nuevos, se puede saber que la forma de datar el levantamiento de montañas puede hacerse de diferentes maneras, pero en esta charla, digamos, lo que tiene que ver con los temas que vamos a tratar, vamos a hablar de señal termal de levantamiento, o sea, enfriamiento, que se ve a través de la termocronología, y la señal erosional de levantamiento, que sería, digamos, sobre todo o entre otras, la geocronología detrítica. Después, si uno analiza qué eventos hay asociados a la formación de montañas en los Andes del norte, uno de esos, en nuestra opinión, es la formación de trampas de crudos pesados, asociados con recursos energéticos en los llanos, por ejemplo. Entonces, lo que pensamos es que esa formación de esas acumulaciones se asocia a las fases iniciales del Paleoceno-Eoceno, y una duda importante que existía antes de estos trabajos se llegó a pensar que había un cinturón de crudos pesados que se podía extender, que era de un origen igual y similares características y tamaño, que se extendía básicamente desde Venezuela hasta Ecuador a través de Colombia. Entonces, a nosotros, pues obviamente, y a todas las personas interesadas en la explotación de recursos, nos pareció interesante verificar esa hipótesis, porque eso implicaría, digamos, debería implicar, si fuera cierto, que Colombia debería tener en la cuenca llanos unos recursos de petróleo enormes. Entonces, por ahora, queda como pregunta la continuidad en Colombia de ese tipo de acumulaciones, y vamos a tratar de analizar si eso es posible o no desde el punto de vista de los datos nuevos que hemos estado hablando. Entonces, para introducir más el tema, una comparación entre lo que sería, digamos, la cuenca oriental de Venezuela, la cuenca del Orinoco y la cuenca de llanos de Colombia. Uno tiene los datos del Servicio Geológico de Estados Unidos, hablan de 300 a 650 mil millones de barriles de petróleo recuperable, que sería, según eso, la acumulación más grande de petróleo del mundo. En Colombia hasta ahora hay descubiertos, todo el país tiene, según los reportes de la ANH, que digamos
cambian, pero rondan cerca de los 2.300 millones de barriles de petróleo. Entonces, obviamente, ante una diferencia tan significativa, pues vale la pena preguntarse si es posible que aquí haya acumulaciones de ese tamaño. Lo que hicimos para evaluar ese punto fue tratar de analizar cómo evolucionaban las cocinas con base en las técnicas que mencioné a través del Cenozoico, cómo evolucionaban las cocinas relacionadas con la principal roca generadora que se entiende, que es la formación Chipaque. Entonces se trató de hacer este programa con lo que se denomina multimodelos 1D para entender historias de enterramiento y de exhumación. Con base en eso se pueden hacer mapas de lo que podríamos llamar paleoreflectancia de vitrinita o la reflectancia de vitrinita en un momento determinado en la historia geológica del Cenozoico. Y lo que se encuentra en este mapa, bueno, primero explicando un poco de qué se trata este mapa, se tiene el gris oscuro que no está a este tiempo, implica que hay una zona en el mapa que se observa aquí, donde las rocas generadoras están en ventana de generación de petróleo. Y el gris claro implica que hay una zona donde las rocas generadoras están apenas entrando en la ventana de generación, y el color blanco implica que pasó la ventana o que están fuera de la ventana, o sea, que está sobremadura la roca generadora o está inmadura. Entonces, lo que se observa aquí es la formación Chipaque, el grado de evolución termal a 56 millones de años, y lo que está mostrando es que estaba inmadura básicamente, si se toman como referencia, por ejemplo, Bogotá y el campo Rubiales, a 56 millones de años. Después, a 40 millones de años, ya había más áreas, había áreas por primera vez a 40 millones de años aproximadamente, o sea, digamos más bien durante el Eoceno, para decirlo con más precisión, había áreas en ventana de generación. No había acumulaciones porque, como sabemos, digamos, para que haya acumulaciones debe haber reservorios, tiene que haber sellos y tendría que haber una sobrecarga encima de esos sellos. Lo que está documentado es que a 40 millones de años no había una sobrecarga suficiente ni sellos extendidos, entonces no había acumulaciones. Si uno pasa a 34 millones de años, lo que se ve es que el frente de formación de la cordillera oriental de Colombia avanza, digamos, si se toma como referencia a Bogotá, avanza hacia el este. Esto sería lo que conocemos aquí en Colombia como la falla de Soapaga y de Machetá, entonces avanza hacia el este, y existe todavía una cocina de generación grande, relativamente grande, pero no hay acumulaciones porque no hay, digamos, sellos y sobrecarga suficiente para que haya integridad en esas trampas. Si se avanza un paso más, lo que se tiene es que la generación continúa al este de Bogotá y al oeste, esto sería el campo Chichimene o Villavicencio, y entonces cuando hay, se ponen estos puntos negros porque cuando hay una roca generadora en ventana de generación y además hay sobrecarga y sellos eficientes, entonces se dan las primeras acumulaciones. Lo que eso sugiere es lo que estoy mostrando aquí, que entre más con más rigor, uno diría que entre el Eoceno tardío, durante el Oligoceno y hasta el Oligoceno tardío, habría sido o habría tenido lugar la formación y la acumulación en trampas como las de crudos pesados de la parte sur de los llanos, por ejemplo, Chichimene y Rubiales. Eso es muy importante porque justo después de ese momento se completa el levantamiento digamos, de la cordillera oriental, o sea, de la parte más oriental de los Andes en Colombia, y entonces en vista de eso se detiene, o sea, las cocinas desaparecen y se detiene la generación. Entonces, del Mioceno en adelante, lo que queda, digamos, para generar es solamente el piedemonte oriental de la cordillera. Entonces uno podría pensar, si los reservorios en un cinturón de crudos pesados como el del Orinoco son del Mioceno, si es viable, digamos, que haya acumulaciones del mismo tamaño. Entonces, tras tener estas configuraciones o estos mapas terminados, pues debería ser muy sencillo comparar con los mapas que existen publicados en la literatura y que se conocen. Entonces, si se hace esa comparación, después de ver cómo se sigue llenando y avanzando el frente de formación y las cocinas, lo que se puede ver es muy diciente, ¿no? O sea, que la cocina posmiocena documentada, digamos, en Colombia, que sería esta, se compara con lo que por lo menos Exxon
define como la cocina de crudos pesados en Venezuela, el tamaño es incomparable, y además la edad de la acumulación aquí, que se relaciona con acumulaciones del Mioceno al presente, contrasta con la acumulación que acabo de mostrar, que es del Oligoceno tardío, Mioceno temprano. O sea, hay dos factores: uno es el tamaño de las acumulaciones y el otro, el tiempo de residencia del petróleo dentro de la trampa, indica que no se esperaría, digamos, acumulaciones en el Mioceno, en estas áreas que tuvieron diferentes compañías que se muestran ahí, ni del tamaño ni de la extensión areal que se esperaría en el Orinoco. Incluso si se compara esa cocina con la cocina de rocas terciarias en Venezuela, la cocina de rocas terciarias en Colombia no es esta, sino es mucho más pequeña, o sea, es reducida. La cocina de petróleo en el cinturón del Orinoco es mucho más grande, ¿no? Entonces, esto indica claramente una relación entre el levantamiento y los procesos de levantamiento y de formación en la cordillera oriental y el tamaño de las acumulaciones, que van a mostrar o que permiten concluir que el levantamiento es clave para definir que es muy posible que los reservorios miocenos de la cordillera oriental no fueron cargados de petróleo. Entonces, lo que uno puede concluir como impacto es que se entiende, o se puede entender, gracias a ese cambio en el entendimiento de la edad de formación de los Andes en Colombia, que el cinturón de crudos pesados en los llanos es paleógeno, por lo cual, por esa razón, por esa evolución precisa, es mucho más pequeño que el cinturón de crudos pesados en Venezuela. Después, el siguiente tema, digamos que se asocia, o que pensamos que se asocia con la formación de montañas, es el flujo de agua subterránea y el flujo de agua en general en los Andes del norte. Entonces, para hablar de ese tema, digamos, voy a introducir que se trataría de un evento o de un proceso más que un evento, porque no es puntual, relacionado con la evolución de la cordillera desde el Mioceno temprano, sobre todo desde el Mioceno temprano. Ese es el inicio, continúa, digamos, el flujo de agua subterránea continúa hoy día, pero es sobre todo, digamos, empieza, o es lo que voy a tratar de sustentar, que empieza desde el Mioceno temprano y tiene, pues, como se sabe, relevancia para muchas cosas, ¿no? O sea, que son muy evidentes. Entonces, ¿qué gobierna en un régimen hidrodinámico en general el flujo de agua subterránea? Digamos, sería lo que se ha denominado las cabezas hidráulicas, o sea, la posición a la cual llegaría el agua en un pozo artesiano. Y las cabezas hidráulicas dependerían de la elevación del punto en el cual se tomó o en el cual se tiene un dato de presión hidrostática, la presión no hidrostática, la presión de fluidos, sea hidrostática o no, la presión de fluidos en ese punto, la aceleración de la gravedad y la densidad. Entonces, uno diría que cuanto más alto un punto y cuanta más presión, entonces hay más cabeza hidráulica, el agua se debería encontrar en teoría en un pozo artesiano en un punto más alto, por lo cual uno diría que donde hay más montañas, en principio, por un lado, y donde hay más presión de fluidos, debería haber una cabeza hidráulica más alta. Eso es lo que dice en general, digamos, la teoría. Sin embargo, cabe preguntarse qué pasa en un frente, cuál es el impacto, si esas reglas son tan sencillas en un frente de formación complejo como el Piedemonte, o sea, que es mucho más, digamos, complejo de lo que muestra la figura anterior. Entonces, vamos a tratar de explicarlo igualmente a la luz de los datos el modelo evolutivo que se tiene o que sostenemos que es el que hay en los Andes del norte. Entonces, para ubicación, aquí están, digamos, los principales campos, que es lo que usamos como referencia. Pues yo trabajo en la industria del petróleo y es la referencia más fácil que tenemos, y Bogotá y otros campos como Cusiana, Cupiagua y Volcanera. Entonces, vamos a mostrar, o voy a mostrar una correlación hecho en el Instituto Colombiano del Petróleo en esta dirección, y un corte en esta dirección, y tratar de explicar a través de ciertos mapas cuál es la relación entre el levantamiento y el flujo de agua subterránea. Este es un mapa de gradiente geotérmico.
Y lo que muestra, digamos, en la cuenca Llanos, ya publicado, también eso fue hecho, los más viejos que están aquí de Ecopetrol recordarán que ese estudio realmente fue hecho en el Instituto Colombiano del Petróleo y asocio con este profesional de Canadá. Entonces, lo que muestra claramente, digamos, ese mapa es que hacia las zonas de Piedemonte el gradiente geotérmico es mucho más bajo, o sea, frente a los campos que conocemos de Piedemonte, 20 grados centígrados por kilómetro, y hacia la zona donde está el cratón llega a ser incluso hasta 55 grados centígrados por kilómetro, lo cual es demasiado, o sea, es un gradiente geotérmico muy alto. Entonces, eso puede estar influenciado tanto por el levantamiento de los Andes como por el flujo de agua subterránea, y la idea sería tratar, o la idea fue tratar de entender cómo. Otro punto importante a mencionar, otro dato importante a dar es las cabezas hidráulicas para las arenas basales, o sea, los reservorios del Oligoceno, Eoceno en los llanos. Lo que está mostrando este estudio, también hecho dentro de ese trabajo, es que las cabezas hidráulicas más altas, de 1100 pies por encima de un datum, están en este sector, que es lo que se conoce como el Alto del Melón El Viento, que es un subafloramiento de basamento con geología relativamente simple. Y esa elevación estaría indicando que el flujo de agua va desde la cabeza hidráulica más alta hacia la más baja, o sea, desde el Alto del Melón El Viento, este campo, este Pozo Dorcas, hacia Rubiales, por ejemplo, localmente, aunque localmente habría otras direcciones al revés, ¿no? Y después, si se muestra el dato en el Cretácico, entonces lo que se tiene es una cabeza hidráulica que se concentra, digamos, en la parte más alta hacia el frente de formación cerca de Chichimene. Pero también llama la atención que las cabezas hidráulicas más importantes no están cerca, no siempre o casi nunca están cerca del frente de montaña, como diría pues la teoría convencional, ¿no? Que donde hay más topografía, o cuanta más topografía hay, más flujo de agua y por lo tanto más presión de fluidos y más cabeza hidráulica. Entonces, eso parece contradecir, las observaciones generales parecen contradecir, digamos, la teoría. Después, esto es una correlación entre el Alto del Melón El Viento y el Piedemonte, o sea, sería esta correlación que se ve aquí. Entonces, lo que se observa es que, contrario al Piedemonte llanero, la geología es mucho más sencilla, en el sentido en que uno tiene unas rocas que están acuñándose contra un alto de basamento, eso sería basamento cristalino justamente ahí, y además de todo, una abundancia de litologías arenosas. Entonces, lo que se puede entender de ahí, o lo que se puede interpretar, es que hay esa geología más sencilla, se parece mucho al caso típico, digamos, de flujo de agua subterránea desde un área levantada hacia un área baja. Entonces, eso permitiría dar una explicación inicial de por qué hay una mayor cabeza hidráulica hacia la parte del Alto del Melón El Viento, como se puede ver aquí. Sí, seguimos viendo más datos. Hay varias contradicciones hasta el momento, por ejemplo, la no coincidencia de los gradientes geotérmicos con ciertas zonas, y tampoco la presencia de las mayores cabezas hidráulicas cerca al frente de formación. Se puede, digamos, mencionar efectos potenciales de la circulación de agua en el subsuelo que han sido modelados. Entonces, uno tiene, si el agua en el subsuelo es dulce y de origen meteórico, y la circulación es rápida, entonces los gradientes geotérmicos van a ser bajos, porque hay, digamos, un flujo de agua fría, por decirlo de forma sencilla, que va a estar enfriando la cuenca. Si el agua es dulce, meteórica, en circulación lenta, el gradiente geotérmico va a ser alto, porque, digamos, el agua dulce es un aislante térmico, entonces va a hacer que el calor se concentre en una cierta parte de la cuenca. Si el agua es salada, se deduce que debería ser agua de formación original, y por lo tanto la circulación de agua meteórica es baja. Entonces, los gradientes geotérmicos, al ser un conductor térmico, entonces los gradientes geotérmicos van a ser bajos, porque el calor se va a ir de donde esté el agua salada hacia otras áreas. Entonces, se podría observar qué pasa en la cuenca Llanos para tratar de explicar, digamos, eso, por qué observamos lo que se está viendo. Entonces, lo que se tiene es, si se ven las salinidades a partir de ese trabajo publicado de la formación UNE en los llanos, se observa que hay una zona de aguas casi salmueras
frente al piedemonte, no exactamente en los campos del piedemonte, sino frente al piedemonte llanero. Eso se repite prácticamente en lo que se podría llamar la formación Mirador en el área de llanos, pero ese patrón es más evidente en el piedemonte llanero. Entonces uno puede concluir algo que tampoco va con la sabiduría, no la sabiduría convencional, sino digamos las teorías más convencionales. Que lo que se observa en el piedemonte es agua salada, poca circulación de agua meteórica y gradientes geotérmicos bajos. O sea, eso parece, donde hay agua salada en los llanos es en la parte más profunda de la cuenca y hay gradientes geotérmicos bajos, lo cual parece ser una anomalía de acuerdo con las observaciones o las deducciones que hicimos antes. Entonces, uno podría explicarse por qué, o tratar de explicarse por qué, si se superpone un mapa de basamento de espesor del Paleozoico por encima del mapa de gradiente geotérmico, donde se muestra, digamos, este sería el cero de espesor de basamento sedimentario en morado, ese sería un espesor menor más o menos a 1 kilómetro de basamento paleozoico, y aquí sería en azul las zonas donde el basamento es más el paleozoico sedimentario es más espeso. O sea, aquí hay más espesor sedimentario de paleozoico, aquí hay menos y aquí es nulo. Lo que se observa es una correlación directa entre el espesor del paleozoico no metamórfico, no cristalino, y el espesor y el gradiente geotérmico. O sea, parece ser que lo que pesa más en la cuenca de llanos para, digamos, el gradiente geotérmico es el tipo de basamento, más no el tipo de agua que salado o dulce que pueda haber. Entonces, cabe preguntarse, digamos, ¿hace cuánto sucede esto? ¿Hace cuánto hay un gradiente geotérmico especialmente bajo en la cuenca de llanos? Si uno mira un isópaco de las rocas neógenas, que podría llamarse la formación Guayabo en los llanos, lo que se observa es que cerca de los campos el espesor también es mayor, o sea, cerca de 6 kilómetros, pero si se compara con la reflectancia de vitrinita o la madurez termal, se ve que las rocas apenas están entrando en ventana de generación. O sea, uno tendría rocas cuya máxima paleotemperatura podría ser de aproximadamente 100 grados, pero que están a más de 6-7 kilómetros de profundidad, lo cual permite inferir que seguramente durante el neógeno el gradiente geotérmico también era bajo. O sea, por lo menos desde el neógeno, no es un efecto del presente, sino por lo menos desde el neógeno hay un gradiente geotérmico bajo en la cuenca de llanos y específicamente en esa zona de la cuenca. Entonces, lo que se puede concluir es que el agua es salada en ese sector de los llanos y hay poca circulación de agua meteórica. O sea, contrario también a la sabiduría convencional, podemos inferir que una mayor complejidad estructural en un frente de formación aísla el flujo del agua de superficie desde la zona de mayor cabeza hidráulica hacia los reservorios en profundidad, y por eso el agua se mantiene salada y por eso el gradiente geotérmico, a pesar de que haya agua salada, sigue siendo particularmente bajo en ese sector. Eso sería, digamos, un dato importante, porque lo que está mostrando es que no hay una conexión, y no la ha habido durante un buen tiempo, por lo menos desde el neógeno, por lo menos rápida, entre el agua de superficie y los reservorios en el subsuelo. Entonces, digamos, uno cabe preguntarse qué relación tiene eso con la formación de las montañas, y debería ser mucha, porque obviamente esa deformación, tanto la mayor elevación como la mayor deformación, se relacionan con la formación de montañas en los Andes del norte. Entonces, si uno mira más al sur, donde están los campos de Chichimene y Castilla, donde hay producciones muy grandes de petróleo, de entre 100.000 y 170.000 barriles en cada uno de estos campos, antes estábamos viendo la parte central del piedemonte, y ahora, si se analiza hacia el sur, se puede ver más cosas interesantes. Entonces, una de esas es en detalle las salinidades en Chichimene y Castilla. Lo que se puede ver es que hay un comportamiento diferencial si se mira el detalle. Los reservorios cretácicos, que son de origen marino,
en muchos casos en esta área, tiene unas salinidades que son casi idénticas a las aguas de los ríos de superficie, o sea, unas salinidades muy bajas. Y los reservorios Cretácico superior a Paleoceno tienen unas salinidades que no son de salmueras, pero que son más altas, que estos valores son más altos que los de abajo, pero tampoco alcanzan a ser 2.300 partes por millón, tampoco son demasiado altas. Lo que uno infiere es que hay un flujo de agua subterránea fresca, digamos, en la parte sur de los llanos, a diferencia de la parte central, donde pues lo que estábamos diciendo es que estaba aislado, estaba protegido. La deformación es digamos, la hipótesis que hacemos, estaba protegiendo del flujo de agua subterránea esos reservorios de la parte central. Aquí en apariencia no sucede eso, sino que hay una conexión entre los reservorios y la superficie, por lo menos los reservorios de origen marino. Una explicación puntual, digamos, es que aquí hay una cuña. Hoy día pensamos que esta trampa se relaciona a una acumulación estratigráfica. Entonces, la acumulación estratigráfica se satura de fluidos y no permite entrar, permite que hasta cierto punto entre el agua, mientras que en el caso del Cretácico inferior de esos campos, el agua fluye libremente, pero eso es solo un factor. El otro factor importante es que haya conexión con agua meteórica de superficie con una cabeza hidráulica alta. Esto es lo mismo, digamos, está mostrando también cómo en el Cretácico inferior hay unas salinidades bajas en esos campos, en Chichimene, Nueva Esperanza, Humadea, mientras que la salinidad en la parte superior es alta, pero no llega a salmuera. Si se muestran más datos adicionales, hay un punto importante. En los yacimientos del Piedemonte Sur, o sea, los que acabo de mostrar, el agua es dulce en los reservorios del Cretácico inferior, que son marinos, pero sucede un dato que no he mostrado, digamos, tampoco lo puedo mostrar, pero es así, que la presión de fluidos cae con la producción. Esto quiere decir que el agua dulce entró en el yacimiento, pero desde que se está produciendo no es reemplazada. O sea, en el presente no hay conexión directa o rápida con superficie. Entonces, uno podría deducir que allí la recarga de agua debe ser un proceso anterior a la formación de las fallas. O sea, en ese momento lo que uno puede concluir de todo esto es justamente lo contrario que diría, digamos, la sabiduría convencional, ¿no? Y, digamos, las teorías más básicas. Es que justamente la formación de los Andes, lo que está haciendo la formación de montañas, lo que está haciendo es aislar, desde que existen montañas, se aísla por la complejidad, digamos, del estilo estructural, se está aislando el flujo libre de agua desde la superficie hacia el subsuelo. Eso es lo que se podría concluir de esa parte. Y es un proceso posterior a la formación de las trampas durante el Neógeno. Entonces, simplemente para recapitular, el flujo de agua subterránea desde el orógeno se inicia en el Neógeno temprano, o sea, anterior a la formación de las fallas que limitan ese frente de formación adyacente a los campos. Y sabemos que es Neógeno temprano porque lo datamos con las técnicas que mencioné antes. Pero el flujo desde un frente de formación complejo es significativamente impedido por las fallas. Eso está mostrando justamente lo que acabo de mencionar, o sea, lo contrario a lo que se podría pensar, que hay un flujo directo de agua de superficie hacia los yacimientos, lo cual no está ocurriendo porque los datos son muy evidentes, ¿no? Y eso parece que ocurre después del Neógeno, o sea, el tiempo en que se forman, sobre todo en el Mioceno temprano, las fallas. Otro punto importante, digamos que si uno se sigue preguntando el porqué de ciertas características importantes en los Andes del Norte, es la sombra de lluvia, o sea, la presencia que va a mostrar aquí. Bueno, esa sombra de lluvia lo que va a tratar de sustentar es que se formó durante las fases más tardías de la deformación del proceso de deformación de la cordillera, que, como mencioné antes, arguimos que se da durante todo el Cenozoico. Entonces, pero la sombra de lluvia se asociaría a las fases finales del Mioceno temprano y medio, donde hay, digamos, una inversión inicial que genera elevaciones no muy prominentes, y en el Mioceno tardío al presente, como ustedes pueden ver, realmente se genera la topografía. O sea, eso es lo que sostenemos, que antes había deformación durante todo el Cenozoico, pero no levantamiento de superficie. Entonces, el inicio del levantamiento de superficie se asocia con la sombra de lluvia. Lo que voy a mostrar es cómo, digamos, esa sombra de lluvia, su temporalidad y en qué consiste, ¿no? O sea, a lo que me refiero entonces con sombra de lluvia en la cordillera oriental es lo siguiente. Lo que uno puede ver
en estos dos mapas es la topografía de la cordillera oriental de Colombia, donde por un lado se tiene, digamos, una parte central donde estamos, donde está Bogotá, donde ustedes mismos pueden notar es plana, es un relleno cuaternario, donde de los últimos 3 millones de años para acá la erosión ha sido negligible o menor, digamos, ha sido menor, entonces hay muy poca erosión y por el contrario, si uno digamos, va en carro o en avión al Piedemonte, nota que cuando se pasa en la divisoria de aguas, por ejemplo, en el Boquerón de Chipaque, se pasa en la divisoria de aguas Orinoco-Magdalena, la incisión es mucho mayor en este sector. O sea, los ríos hacen cañones mucho más profundos que los cañones que hay por ejemplo, en la sabana de Bogotá, que no existen prácticamente, ¿no? Porque ha habido un relleno en los últimos 3 millones de años. Entonces, después el otro hecho, la otra observación directa es la concentración de las precipitaciones. Si uno ve en la sabana de Bogotá llueve mucho menos, eso sería menos de 1 metro al año de lluvias en la sabana de Bogotá, mientras que en la vertiente oriental, en el Piedemonte de la Orinoquía, la lluvia llega a un máximo que puede ser, digamos, puede ser localmente, en Villavicencio ha habido años en donde ha habido 8 metros de lluvia al año, o sea, la diferencia es muy grande. Entonces, la pregunta es cómo se relacionan estas dos características de la cordillera oriental, ¿no? Entonces, si uno mira más en detalle, el área del recuadro se ve claramente en esto, digamos en el DEM, como lo que se observa aquí es que el levantamiento de todo lo que sería el rift se hace, pensamos, a partir de unas fallas de Piedemonte, y en la parte central de Bogotá, digamos, hay poca erosión, como decía antes, o sea, hay una incisión muy pequeña, y en el Piedemonte oriental, digamos, los valles son muy profundos. Entonces, la pregunta o lo que hemos tratado de analizar ya hace años con, digamos, edades de trazas de fisión también, es por qué se da eso, a qué se debe eso. Entonces, lo que se observa esto fue, digamos, el tiempo de mi tesis doctoral, pero en ese momento esas edades eran las edades más jóvenes de trazas de fisión, o sea, de exhumación, edad de la erosión, las más viejas de los Andes, las más jóvenes, perdón, de los Andes del norte. Incluso aquí se puede observar una en la granodiorita de la mina, en la divisoria de los farallones de Medina, hay una edad de 800.000 años. Eso quiere decir que la granodiorita de la mina, que es paleozoico inferior, datada también por nosotros, hace más o menos 1 millón de años tenía una sobrecarga de 4 kilómetros y en 1 millón de años esa sobrecarga ha desaparecido. Lo que eso está diciendo es que hay una exhumación masiva en ese sector que contrasta, si uno analiza estas edades, todas estas edades están mostrando una exhumación de más o menos, o sea, una exhumación es remoción de material por denudación erosional en este Piedemonte oriental de más de 4 kilómetros en los últimos 3 o 4 millones de años, o si se quiere desde el Plioceno. Entonces, si uno compara eso con lo que sucede en Bogotá, se tiene que la topografía se generó entre el Mioceno tardío y el reciente, pero desde el Mioceno tardío al reciente lo que ha habido es una estabilidad en la sabana de Bogotá y un relleno que todos sabemos desde las dataciones del grupo de Ámsterdam, de Hooghiemstra y Van der Hamen, se sabe que, digamos, este relleno se formó en los últimos 3 millones de años, o sea, justamente cuando aquí había un relleno, aquí había una erosión de 4 kilómetros. Eso nos permite inferir desde qué momento empieza la sombra de lluvia, y esa sombra de lluvia, como ustedes saben, pues es crítica para la cantidad de agua que hay en el Piedemonte oriental, que de todos es conocido que es muchísima. Entonces, si se resume esa parte, lo que se puede encontrar es que, como sabemos, digamos, la cordillera oriental está condicionada por una extensión temprana, después viene un crecimiento topográfico como hecho significativo, tras una deformación continua casi desde el Paleoceno, la topografía solamente crece entre 6 y 3 millones de años. Lo que eso hace es que hace la sombra de lluvia, o sea, esa sombra de lluvia se origina en los últimos 4 millones de años, o digamos más exacta, con más precisión, es
mejor decirlo, en el Pliopleistoceno. Entonces, esa sombra de lluvia hace que haya una incisión rápida, masiva en esta parte, desaparece una cantidad de material, mientras que en la sabana de Bogotá hay, digamos, depositación. Eso es, entonces lo que es evidente es que hay una mayor denudación. La pregunta que queda es si hay mayor acortamiento. Cuando yo hice ese trabajo yo pensaba que sí, y hoy pienso que justamente no. O sea que, digamos, hay datos que se han mostrado en Venezuela, por ejemplo, datos donde no necesariamente donde más llueve, como pensábamos en ese entonces, tiene que haber mayor deformación, sino que tiene que haber otros factores antes, como es la tectónica regional. Pero eso vamos a seguirlo viendo. Entonces, la sombra de lluvia se originó en el Pliopleistoceno, pero no siempre deriva en una mayor rapidez en el crecimiento de las montañas. Este parecía ser un caso porque donde hay el mayor crecimiento de las montañas hay mayor lluvia. Entonces uno diría, una cosa se relaciona con la otra, pero hay unos factores tectónicos antes que controlan que la deformación se concentre ahí y no es solamente la precipitación, eso digamos lo sabemos hoy, después de años, digamos muchos grupos en todo el mundo estudiando ese tema, ¿no? Entonces, otro de los efectos de la formación de montañas digamos, en el paisaje o en las características de la cordillera oriental es la biodiversidad, por lo menos en la zona andina. Entonces, la biodiversidad, diríamos, sostenemos ahora que se relaciona con este mismo evento que formó la sombra de lluvia, o sea, la fase última de formación de los Andes, donde se pasa de una inversión de poca elevación y poca amplitud de las estructuras a un crecimiento topográfico rápido, como se trata de mostrar aquí. El mismo que, digamos, aisló el flujo de agua subterránea hacia los llanos. Entonces, lo que se puede decir, esto es hecho con biólogos, entonces esto es un mapa de diversidad alfa en Colombia, hecho por estos autores que usamos, digamos, en una publicación que fue recién entregada. Entonces, lo que se observa es que, por ejemplo, hacia la zona de la sabana de Bogotá la biodiversidad alfa es baja, hacia zonas como los llanos también, pero por ejemplo hay otras áreas como el batolito antioqueño o esta zona donde acabamos de mencionar que hay una concentración que sería la zona del Ariari, el Sumapaz, donde, y lo que los geólogos llamamos el macizo de Quetame, donde hay una exhumación mucho más alta y también unas precipitaciones más altas. Es una zona donde hay mayor diversidad alfa, según pues, la estadística que hacen estos biólogos que trabajaron con nosotros. Entonces, si se observa otra variable distinta, que es el relieve local, digamos, no favorece tanto el proyector, pero lo que se puede observar es que mayormente las zonas de mayor diversidad, primero definiendo el relieve local como la variación del relieve en un área respecto al área adyacente o al punto adyacente, entonces lo que se observa es que el relieve es más variable casi en esas zonas donde hay mayor diversidad. Eso es una coincidencia no total, pero sí parcial, o sea, donde hay más relieve hay más vida, digamos, en los Andes, ¿no? Donde hay más variabilidad del relieve, donde hay mayor desnivel entre una parte alta topográficamente y una baja, hay mayor diversidad, pero la pregunta es entonces ¿qué origina ese relieve? ¿No? Entonces los geólogos pues sabemos muy bien que lo origina y eso es el motivo de nuestros estudios y se lo podemos explicar a los biólogos. Entonces, una cosa que no necesariamente es la única es la precipitación. El área que estaba mencionando antes es una zona de precipitación alta, pero hay otras zonas donde no necesariamente la precipitación es alta y, digamos, hay una biodiversidad muy alta. Esto sería, por ejemplo, lo que se conoce como el batolito antioqueño. Lo que pensamos que controla más el relieve local, digamos, más que las otras variables, para resumir, si se pone otra vez el mapa de diversidad biológica y se compara con esto, es los dominios tectónicos, o sea, digamos, la tectónica donde sea más rápida genera, digamos, relieve más rápido y entonces el relieve es inestable y es joven y genera muchas diferencias. Entonces justamente esa tesis se ve comprobada por el hecho de que en esta zona donde está un límite muy importante conocido por todos los geólogos, que Cediel denomina la zona de falla de Garrapatas de Aveiva, hay un pico de diversidad, no necesariamente en el Chocó donde llueve más, sino es en esta zona, y la otra es donde hemos estado estudiando el macizo de Quetame y la zona del Ariari, entre otras áreas, el límite entre el basamento
el basamento cristalino puro y un basamento metasedimentario del dominio del rift. O sea, este dominio, si lo analizamos más en detalle, es una zona de debilidad donde se concentra la deformación tectónica. Al haber una concentración de deformación tectónica ahí, el levantamiento se concentra y es más activo. Entonces lo que hace, al haber un levantamiento más activo y al haber precipitaciones como un efecto secundario o un efecto menor, pero que ayuda también, entonces lo que hace es que el relieve sea inestable y sea, digamos, haya grandes diferencias de relieve, y al haber esas grandes diferencias de relieve hay más diversidad, digamos, eso es otro impacto directo de la formación de montañas en esta parte de los Andes y de lo que hemos querido, que es entender por qué ciertas cosas se concentran en ese sector de los Andes. Entonces, lo que se puede concluir es que la diversidad biológica pudo haberse originado en el Plioclestoceno, después de la barrera orográfica, depende del relieve local, de la litología, un factor que no mencioné, también en el batolito antioqueño el relieve local no es tan grande, pero lo que hay es una litología de rocas ígneas que favorece la presencia de nutrientes, ese es otro factor, pero en lo que nos interesa es específicamente los esfuerzos tectónicos que condicionan el relieve local y a lo cual se suma la precipitación. O sea, eso es lo que a juicio nuestro controla, digamos, la diversidad, por lo menos en las zonas de montaña. Diferente es, digamos, en la Amazonía o en las zonas planas, que es más complejo, ¿no? Y por último, ¿cómo un evento asociado a la formación de montañas, que los terremotos, cómo se ve controlado directamente en los Andes del norte? Entonces lo que vamos a hacer ahora es mostrar el último ejemplo de esta charla. Lo que pensamos es que la formación digamos, la concentración, el patrón actual de terremotos se asocia a las fases finales del periodo largo de formación durante todo el Cenozoico de los Andes en Colombia. Entonces sería la fase donde se da una transición desde una topografía baja pero de formación intensa a una topografía alta, lo cual sucede del Mioceno tardío al presente. O sea, lo que voy a sustentar otra vez o tratar de arguir es que el patrón de sismicidad que se observa en el presente en esta parte de los Andes se asocia con ese levantamiento topográfico final. Entonces, y obviamente también con los dominios tectónicos, ¿no? Otra vez el mapa de Sediel, que se incluyó en este trabajo que acabamos de hacer con los biólogos, lo que se observa es que otra vez si nos enfocamos en la cordillera oriental, hay dos áreas, digamos, dos dominios tectónicos importantes, que son los límites de la falla de Suaza-Algeciras y la falla de Bucaramanga. Entonces, la falla de Bucaramanga y la falla de Suaza-Algeciras generan el mayor relieve estructural de la cordillera oriental y de esta parte de los Andes en la Sierra Nevada del Cocuy. La Sierra Nevada del Cocuy no muestra rocas del basamento, no ha exhumado rocas del basamento, pero el basamento se encuentra a más de 3 kilómetros o 4 de elevación y el mismo basamento está al frente en Arauca a más de 6 kilómetros, o sea, por lo menos hay 10 kilómetros de relieve estructural, que es un pico aquí. Y en esta parte sur lo que hay es, digamos, un basamento exhumado a cerca de 3 kilómetros y aquí a cerca de 6 kilómetros en los llanos, bajo la superficie, está el mismo basamento. O sea, son zonas de más de 10 kilómetros de diferencia entre el basamento de las montañas y el basamento en la cuenca de Antepaís. Entonces, lo que eso causa o lo que nosotros tratamos de entender es que esa carga topográfica del orógeno hace que la sismicidad se concentre hacia los frentes, la sismicidad activa. O sea, es una hipótesis que según eso mostraría que en el área de Bogotá, digamos, la sismicidad directa aquí sería menor o es menor comparada con la que, contrario, digamos, a lo que se ha especulado muchas veces, a lo que sucedería en el Piedemonte llanero. Entonces nosotros tratamos de medirlo con dataciones. Lo que se hizo, una de las dataciones que se llevó a cabo, de los análisis que se llevó a cabo, fue frente al Cocuy. O sea, aquí está la Sierra Nevada del Cocuy y aquí al frente hay unas terrazas. Si miramos este trabajo de Velosa y otros, que incluye nuestro apoyo, digamos, desde Ecopetrol, lo que se puede observar es que esto es el Piedemonte frente a la Sierra Nevada del Cocuy en el anticlinal de Tame. Lo que se ve aquí es que efectivamente, digamos, aquí está la elevación topográfica prominente que hay, digamos, en ese sector, y al frente hay terrazas
jóvenes que hasta la fecha no sabíamos, o ya sabemos, pero hace unos años no sabíamos qué tan jóvenes son. Entonces, eso incluye el anticlinal de Tame, las terrazas de la parte de Hato Corozal, del sinclinal de Samaricote, y lo que se hizo fue datarlas. Entonces, lo que se empieza es a hacer un análisis topográfico de cuántas terrazas son, los tipos de terrazas, y después se analiza sus mecanismos de deformación, digamos, generalizando detalles. Hay fallamiento observado en el subsuelo, pero la deformación en superficie de las terrazas es respuesta al plegamiento. No hay estratos de crecimiento, quiere decir que toda la deformación es joven y el plegamiento por flexión de falla domina. Entonces, lo que se hizo fue dataciones cosmogénicas. En esas dataciones cosmogénicas lo que se encontró, digamos, es que, como se puede ver aquí, la concentración de berilio 10 es proporcional a la duración de la exposición de los materiales de la terraza y por lo tanto es proporcional a la edad de la terraza. Esa datación y el análisis de la topografía generada por la terraza permiten deducir que la terraza de Tame tiene una edad de menos de 300.000 años y un levantamiento que aquí se ve de más o menos 200 metros sobre el nivel base de los llanos. O sea, se han levantado 200 metros en 300.000 años, lo cual es mucho y lo cual está mostrando, estas terrazas, por ejemplo, son mucho más jóvenes que lo que se observe en las partes altas de la sabana de Bogotá, que son terrazas más antiguas. Entonces, eso está mostrando, estas terrazas se forman por sismos, o sea, son terremotos, es de formación sísmica frágil lo que forma esas terrazas, y eso está indicando entonces que eso es lo que controla los sismos se concentran frente a las zonas más prominentes de topografía, esa sería la conclusión. Entonces, finalmente, para concluir, la formación de montañas en la cordillera oriental es el condicionante directo más importante de la cantidad de petróleo con que contamos en la cuenca Llanos. O sea, no solo, digamos, lo interesante es que comencé diciendo que condicionó nuestra historia y las deficiencias que tenemos de comunicación, etcétera, pero entonces también controla la cantidad de petróleo en la cuenca Llanos, la lentitud del flujo del agua subterránea, no la rapidez, sino la lentitud, lo que se demora en llegar a los yacimientos, la sombra de lluvia, el hecho de que haya una sombra de lluvia donde se concentran las precipitaciones en el flanco oriental de la cordillera, y la concentración de la sismicidad en el piedemonte. Entonces, para concluir, todas estas variables se relacionan, pero su origen no es coetáneo. O sea, lo que hemos visto es que esta es la más antigua, digamos, la cantidad de petróleo presente en la cuenca Llanos es paleógena, la lentitud del flujo de agua subterránea es, digamos, paleógena más tardía, o sea, no la lentitud misma, sino el influjo inicial de agua subterránea hacia los llanos, y después la sombra de lluvia, que sería neógena tardía reciente, y la concentración de sismicidad, que sería coetánea. Entonces, todas estas variables se relacionan, pero su origen no es coetáneo, excepto aquellas que se originaron en el Pleistoceno. Entonces, eso sería todo. Muchas gracias por su atención. ¿Tenemos tiempo para preguntas? Andrés, una preguntita. Usted menciona al final y durante la charla que el único fenómeno coetáneo es en el Pliopleistoceno. ¿No ha considerado que ese cambio en las aguas y en biodiversidad y demás sea relacionado al inicio de las glaciaciones, al cambio de pronto de un niño permanente a un niño-niña durante esa época? Aló. Digamos, podría influir, o sea, no se ha considerado el problema, por ejemplo, el cambio en las aguas de formación es más antiguo que las glaciaciones, sin duda, porque por las edades de las cosas, ¿no? O sea, el momento en que se forman las fallas es cuando se aísla el influjo de agua, y eso sería anterior. Es un factor que tocaría considerar como precipitación, ¿no? Lo que yo sí pienso es que la precipitación, lo que hemos tratado de sustentar, es menor, o es un efecto secundario, no es un efecto, es un factor secundario que condiciona los procesos que hemos mostrado, ¿no? ¿Qué, Mauricio? Andrés, en Ecopetrol están haciendo alguna actualización en relación con el balance del crudo que ya se ha producido en la cuenca de los Llanos
las reservas que tiene y la cantidad de petróleo que se pudo haber originado o que se originó de acuerdo con los últimos mapas de cocina que tienen? Sí, digamos, esos balances se hacen, lo cierto es que son, digamos, la precisión es debatible, se puede tener una idea del orden de magnitud, cuánto se ha generado, que es menor que en tal sitio, que menor que tal otro, pero los números precisos son digamos, hasta hechos por cualquier ente, pues digamos, no está al alcance dar una precisión. Lo que sí se sabe es que es menor, mucho menor que lo que hay en Venezuela y puede ser, no sé, comparable a lo que puede haber en Ecuador, que es más lo que se ha encontrado aquí hasta la fecha, ¿no? O sea que por lo menos lo que se puede decir es que con seguridad no se está diciendo aquí, por mostrar un mapa pequeño, digamos, de la cocina del Piemonte y uno gigante en el Orinoco, que aquí no hay nada más que encontrar. O sea, eso alguna vez una persona me dijo, eso no es lo que se está diciendo, en rigor no es lo que yo mostré, sino lo que se está mostrando es que son menores que la acumulación más grande del mundo, ¿no? Pero hay todavía mucho por encontrar, eso es lo que se puede decir, ¿no? Doctor Mora, dos precisiones de pronto sobre la conclusión de la parte 6. La primera es que el batolito antioqueño, realmente los suelos son bastante malos. Allá hay una gran diversidad, es asociada más a una capa de cenizas volcánicas que es muy importante allá, que es mucho posterior, pero con el batolito no. Y que en la zona la presencia o no de biodiversidad está mucho más relacionado, que ese quiebre topográfico hace que sea muy difícil llegar a esas zonas y es ahí donde se conserva, más por la dificultad de acceso. Ya, esas dos presiones. Bueno, muchas gracias por siempre, son buenas las ideas Otra nuevas, pregunta, ¿no? allá atrás. Sobre todo en áreas que uno no conoce tanto como ustedes allá, ¿no? Una pregunta con respecto a la salinidad. En el Piedemonte se encuentran yacimientos de sal a la altura casi de Villavicencio y en las salinas al norte. Cuando se habla de ese incremento de la salinidad, se ha podido establecer si esos yacimientos están contaminando, digamos, a esas aguas subterráneas meteóricas y, digamos, de origen meteórico que van a las aguas subterráneas. O sea, la pregunta es si la sal con nata o la sal, Sí, digamos, correcto. original está contaminando los yacimientos. Sí. Sí, conviven, si se quiere llamar contaminar, pero coexiste, digamos, la sal original del agua. Incluso uno podría decir que más bien, pues eso no es nada antrópico, no tiene que ver con actividad humana, pero el petróleo fue el que contaminó, o sea, el que llegó, si eso se llama contaminar, el petróleo llegó después y la salinidad era anterior, o sea, la salinidad era inicialmente con nata, ¿no? Sí. Una última pregunta, Sí. Adrián. Andrés, usted mencionó que, digamos, toda la deformación y los sismos están concentrados hacia el frente montañoso. El sismo ubicado ahí en Quetame, de la falla Naranjal, eso está hacia adentro. Digamos, ¿cuál es usted qué cree acerca de eso? Que, digamos, la tectónica activa está solo hacia el frente montañoso o hay una posibilidad que se vaya extendiendo hacia el occidente del Piedemonte? Sí, digamos, solo hacia el frente montañoso es como un extremo, hay posibilidades de sismicidad que todavía no se han evaluado totalmente porque para hacerlo bien tocaría hacer estudios de paleosismicidad y trincheras y todo ese tipo de cosas, pero dentro de lo que nos pueda permitir, mucho o poco que nos pueda permitir entender los datos que acabo de mostrar, lo que uno entendería es que está sobre todo hacia las zonas bajas, pero digamos no solo las zonas bajas, tal vez no lo mencioné, sino hacia las zonas donde había las principales debilidades durante el rifting, o sea el rifting de hace 140 millones de años. Entonces, por ejemplo, donde usted menciona, hay una zona de transferencia entre dos fallas, un cambio de polaridad o una zona de acomodación en el rift, digamos ahí se ha mapeado eso, entonces en esa zona de acomodación hay una concentración de esfuerzos que también eso ayuda, o sea, no es solamente, digamos, la elevación topográfica de las zonas bajas, sino donde haya debilidades heredadas del rifting, como en el caso de Quetame, ¿no? Muchas gracias, Andrés. El Servicio Geológico Colombiano le hace entrega al doctor Andrés Mora del símbolo del simposio por su intervención. Muchas gracias.